Y los órganos que están más abajo van a pagar, como se dice, ¿no?, los platos rotos de lo que no se hizo antes. Porque alguien tiene que hacer el trabajo que el otro no hizo. Muchas veces eso pasa hasta en la vida cotidiana. Si mi compañero de trabajo no hizo una parte, yo voy a tener que hacer lo que él no hizo porque me va a perjudicar a mí. Y es lo mismo acá. Si yo no mastico bien la comida, especialmente los carbohidratos, en mi estómago tal vez no va a pasar nada, pero en el intestino delgado sí. Y eso lo vamos a ver. Muchas veces nosotros pensamos que hay síntomas que simplemente los va a sanar una hierba medicinal. Y nos damos cuenta que con un hábito tan simple como masticar, podríamos ahorrarnos muchos síntomas. Y esto no lo digo porque lo estoy inventando. Cuando tengo la oportunidad de hablar con pacientes, ellos me dicen: señorita, ¿qué puedo tomar? Porque como les había comentado, yo no soy adventista de cuna, por lo que antes de conocer la palabra del Señor, mi alimentación no era la mejor, era como la de todos los que estamos aquí, bueno, algunos, ¿no? Porque yo sé que algunos han tenido la bendición de conocer la Reforma Pro Salud desde su temprana edad, pero ese no fue mi caso. Entonces, yo a la edad de aproximadamente 11 años ya tenía diagnosticada una gastritis crónica, ya estaba yendo para una úlcera gástrica. Y después de eso, a los 17 años me diagnosticaron alergia, tenía rinitis alérgica. Y todo eso, pues, yo creo que a una corta edad, sumado a que tenía un sistema inmune bajo porque me resfriaba a cada rato, o sea, salía de un resfriado y alguien más estaba enfermo y me contagiaba otra vez. Y uno a veces se acostumbra porque dices, bueno, esta enfermedad no es tan grave, no hay gente que está peor, pero no es la voluntad de Dios que vivamos así. Y a veces el cuerpo, de hecho no es a veces, siempre el cuerpo avisa, nos dice, mira, te duele la cabeza, haz algo, te duele la rodilla, haz algo. Ahí me dijo, ¿no? Mira, tienes una gastritis, haz algo. Tienes alergia, haz algo. Te resfrías a cada nada. ¿Y qué estás haciendo? Y yo creo que muchos acá también vivimos con síntomas a los cuales no les damos importancia, pero el cuerpo nos está diciendo, cuidado. Es como cuando nosotros conducimos un auto y cuando al auto le falta aceite, el tablero le marca, ¿no?, una luz, dice, tienes que cambiar el aceite. Pero si yo no le hago caso a esa luz que está ahí y sigo conduciendo, ¿qué va a suceder? Tarde o temprano va a haber un problema con el motor. Y es lo mismo nosotros. Muchas veces las personas se quejan de síntomas que parecen pequeños, pero si nosotros comprendemos qué es lo que causa ese síntoma o a qué va a llevarle, le podemos advertir. Acá vamos a hablar un poco de lo que es medicina preventiva, porque la nutrición es medicina preventiva. La idea no es que nosotros lleguemos a estar enfermos de una manera crónica, de una manera ya casi incurable para este mundo, ¿no? Porque los desahuciados, esos son personas que este mundo dice, para ti ya no hay solución. Pero Dios sí tiene la solución. Y vamos a entender a través de sus leyes de que si nosotros conocemos qué es lo que estamos haciendo mal, vamos a evitar llegar a ese punto crítico. Como fue mi caso, que tuve que tocar fondo para recién decir, Señor, reconozco que no sé nada, reconozco que lo que aprendí en la universidad, si bien muchas cosas fueron útiles, tú sabes más que yo, tú lo sabes todo. Quiero dejar a un lado todo lo que aprendí y que tú me enseñes. Y cuando acepté eso, recién comenzaron a aparecer las respuestas, porque mis prejuicios no me dejaban ver más allá. Me aferraba demasiado a lo que este mundo me enseñó, pensando que podía combinar la ciencia de este mundo con la palabra de Dios.
y me di cuenta que mientras estuviera haciendo eso, no iba a llegar a ninguna parte. Y cuando acepté que el Señor era el Dios que sabe todo, porque dice, de Él proviene la sabiduría, recién me dio la solución a los problemas que tenía, y que se los voy a ir contando poco a poco cómo Él fue ayudándome en ese sentido, para que también a ustedes, yo sé que muchos tienen casos, tal vez ustedes mismos, y van a ir encontrando las respuestas en la palabra del Señor. Entonces vamos a leer 1 Corintios 10:31, que nos dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y en ese sentido nos dice, ¿no? Coméis o bebéis. Pero a veces ni siquiera sabemos comer o beber, pero tenemos que hacerlo para gloria de Dios. Entonces Él nos va a enseñar cómo. Pasamos siguiente. Dice, cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta, si tienes gran apetito. Y esto es algo que muchas veces nosotros creo que hemos estado en situaciones así. No necesariamente con algún señor, como dice acá, ¿no? Alguna autoridad, pero sí con nuestras familias, nuestros seres queridos que a veces nos quieren tentar. Y nosotros, para no despreciar, decimos, bueno, por esta vez, ¿no? Y lo comemos. Pero acá nos dice, pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. Y acá este tema es delicado porque va unido al tema de la conciencia. Cuando nosotros aceptamos comer un alimento que sabemos que nos hace mal, ¿por qué razón lo hacemos? ¿Lo hacemos porque no queremos quedar mal con la persona? ¿O lo hacemos porque en el fondo también nos gusta ese alimento y buscamos una excusa? Esa pregunta se la tiene que responder cada uno, porque todos vamos a estar en situaciones así. Y en Romanos dice que el ser humano va a tener que dar cuentas de lo que le dicta su conciencia. Entonces vamos a entender las leyes de salud, una parte, ¿no? Para que podamos, de acuerdo a eso, regir nuestra conciencia y tomar decisiones. Pasamos siguiente. Dice, esto está en conducción del niño. Voy a leer solamente la primera parte. Dice, los niños necesitan recibir instrucción concerniente a su cuerpo. Hay tan solo pocos jóvenes que hoy poseen un conocimiento definido de los misterios de la vida humana. Conocen poquísimo de la maquinaria viviente. Bueno, acá nos dice de que los padres deben enseñar fisiología y que los niños deben recibir instrucción. Pero hoy en día vemos de que los padres no comprenden fisiología ni la enseñan, por lo que los niños tampoco la van a aprender. Así que para eso estamos acá, para aprender. Y si ya sabemos, vamos a recordar. Porque como bien dijo la hermana en la mañana, que me gustó bastante uno de los puntos que tocó en el culto, muchas veces el problema del pueblo de Dios no es que no sabe, es que no quiere realizar las cosas que Dios nos manda o nos ordena. Ese es el problema. Sabemos tanto o creemos saber tanto, pero no lo hacemos. Y hay un dicho que dice, si no lo haces, es como si no lo supieras. Yo puedo decir, mira, yo tengo tantas recetas de panadería, yo sé hacer pan sin gluten, germinado, masa madre. ¿Y has hecho un pan? He visto cómo se hace, tengo recetas. ¿Pero lo has hecho? No. Entonces es como si no lo supiera. Porque cuando vaya a la práctica, cuando lo haga, se va a dar cuenta de que la teoría es solo teoría. Cuando vamos a la práctica vamos a ver que hay muchas cosas que van cambiando o que van sucediendo en el camino. Algo así es lo que sucede con el estudio de la fisiología. Cuando nosotros vamos aplicando las leyes, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas, pequeños detalles que hacen la diferencia.
Cuando nosotros decimos hay que tomar agua 2 horas después, ¿cómo, a qué temperatura tiene que estar esa agua? ¿Puedo tomar agua con miel? Porque muchos tienen la costumbre de tomar agua con miel. Algunos les hincha la barriga cuando toman agua con miel. ¿Por qué sucede eso? Si la recomendación es tomar agua 1 o 2 horas después de haber comido. Entonces, cuando entendemos cómo funciona el cuerpo y lo aplicamos, vamos a darnos cuenta de esos detalles. Bien, pasamos siguiente. Entonces vamos a hablar un poco del sistema digestivo, porque en realidad es bastante amplio, ¿ya? Pero lo que a mí me interesa más que sepan las partes, que sepamos las funciones, que sepamos para qué nos sirve esto y qué podemos hacer en nuestros hábitos, ¿ya? ¿Qué cosas estamos haciendo mal? ¿Y a qué nos va a llevar o qué consecuencias va a tener eso? Pasamos siguiente, por favor. Bien, acá tenemos los aparatos implicados en la nutrición. Cuando hablamos de nutrición, no solamente es el sistema digestivo, ¿ya? Muchas veces nosotros pensamos que es solamente los alimentos y nada más. Pero cuando hablamos de nutrición, se refiere a que el cuerpo obtenga todos aquellos nutrientes o elementos que le van a ayudar a tener salud, a un funcionamiento correcto. Y en eso no solo tenemos los macronutrientes como carbohidratos, proteínas o grasas, que también le dicen lípidos, sino que también tenemos el oxígeno, porque sin oxígeno nosotros no vamos a vivir. El agua. ¿Y quién se encarga de esos 2 elementos? El oxígeno, el sistema respiratorio, ¿cierto? Los pulmones. Y del agua, los riñones, porque ellos tienen que filtrar el líquido. Entonces vamos a darnos cuenta de que no es solamente el sistema digestivo. Sin embargo, hoy vamos a solamente hablar del sistema digestivo. ¿Bien? Pero es para que lo tengamos en cuenta. Pasamos siguiente. Entonces vamos a ver que hay sustancias que necesita el cuerpo. Sustancias que son esenciales para el funcionamiento del cuerpo. Y de eso vamos a hablar esta semana. Los carbohidratos, las proteínas, las grasas, vitaminas, sales minerales, agua y fibra. Y generalmente se dice que uno es más importante que el otro, pero nos vamos a dar cuenta que no es así. No hay uno más importante que el otro. Y eso lo podemos asociar también con la agricultura, porque cuando vemos el tema de los nutrientes esenciales para la planta, miren, la asociación es casi la misma. Nitrógeno, fósforo, potasio. Acá es carbohidratos, proteínas y grasas. Son 3. Pero la planta no solamente necesita esos 3, también necesita calcio, también necesita otros minerales, magnesio. Y lo mismo es el ser humano. Y van a encontrar que hay muchas similitudes entre el ser humano y las plantas. Nosotros tenemos pulmones, las plantas también tienen sus pulmones. Nosotros tenemos el sistema digestivo, específicamente el intestino, que absorbe nutrientes. Las plantas también tienen su intestino, que son las raíces. Y es increíble cómo, si ustedes miran por un microscopio, las raíces de las plantas tienen la forma del intestino delgado. Hay tanta similitud entre el hombre y la naturaleza, y nosotros no vamos a dejar de asombrarnos de eso. Por eso, cuando el Señor dice que Él te va a educar, nos va a enseñar más allá que lo que este mundo nos dice. Vamos a seguir adelante. En la siguiente diapositiva. Entonces habíamos dicho de que son 3 nutrientes esenciales para la vida, ¿ya? Y generalmente se clasifica como que estos 3 están en alimentos como, por ejemplo, los carbohidratos están en cereales y tubérculos, ¿no? Las grasas están en las semillas, los aceites, y las proteínas están en los frijoles y las oleaginosas. Pero la realidad es que los nutrientes principales, los 3, se encuentran en casi todos los alimentos. Yo creo que no alcanzan a ver muy bien, ¿ya?
La diapositiva se ve bastante pequeño los numeritos, pero ¿qué es lo que yo quería mostrarles aquí? Pasamos siguiente, por favor. Ahí está. Bien, acá lo que yo quería mostrarles, por ejemplo, es que nos dice, ¿no?, al principio, en el número 4, el arroz. Si seguimos la tabla, nos va a decir de que el arroz integral contiene 75 gramos de carbohidrato por 100 gramos. Pero también contiene proteínas, tiene 5.9. Si vamos más abajo, dice que el frijol de soya contiene 32 gramos de carbohidratos y 33 de proteínas. Entonces, ¿por qué decimos de que frijoles, proteína, cereales, carbohidrato? Si ambos tienen lo mismo. Bueno, tienen los dos. ¿En qué se diferencian? En la proporción. La soya también me proporciona carbohidratos, pero me proporciona más proteína que los cereales. El cereal también me proporciona proteína, pero tiene en mayor proporción carbohidrato. Pero en sí todos los alimentos tienen todos los macronutrientes, solamente que en diferentes proporciones. Las semillas, por ejemplo, tienen más grasas, casi nada de carbohidratos, y dependiendo de la semilla puede tener más proteína o poca proteína, pero tienen todos. Entonces, cuando se dice de que un vegetariano tiene deficiencia de proteína, eso es bastante cuestionable, porque los cereales también los tienen. Pero eso vamos a ir viéndolo a medida que pasa esta semana, pero les voy adelantando eso. ¿Por qué los alimentos se clasifican en esos grupos? No es porque tenga solo proteína la soya o solo proteína la lenteja, sino que su mayor concentración es de proteína. ¿Bien? Pasamos siguiente. Entonces vamos a ver el sistema digestivo. Ahí tenemos un esquema. Traté de elegir uno que se pudieran ver todas las partes, pero igual creo que se ve bastante pequeñito. Pero bien, entonces tenemos las partes del sistema digestivo. No sé si ustedes recuerdan las partes. A ver, comencemos desde arriba. Ya, la boca después. Ya, esófago. Estómago, muy bien. ¿Qué más? Intestino delgado, muy bien. Después. El colon, muy bien. Muy bien. ¿Y las glándulas anexas? ¿Saben a qué me refiero con glándulas anexas? Ya. Las que están justamente ahí lo ven, lo más grande, ¿no? El hígado y el páncreas. Ya. Esas son glándulas, pero también son parte del sistema digestivo. Y nos vamos a dar cuenta que cada parte cumple una función. Y es increíble cómo el cuerpo, cuando una parte está enferma, trata de compensar lo que no puede hacer la otra parte. Y lo mismo pasa con el sistema digestivo. Pasamos siguiente. Entonces, acá están todas las partes escritas, ustedes las pueden buscar también. Acá les dije, ¿no? El tubo digestivo corresponde desde la boca hasta el colon. Las glándulas son aparte, glándulas digestivas. Tenemos glándulas también en la boca, eso no lo van a olvidar, porque vamos a entender cuál es la función de esas glándulas. Y también tenemos al hígado, al famoso hígado que tanto lo descuidamos y muchas veces no le agradecemos todo lo que hace por nosotros porque no sabemos. Y el páncreas, que también es una glándula que la verdad ha sido bastante olvidado, pero increíblemente es el que más realiza la digestión, porque en el intestino delgado nos vamos a dar cuenta que se realiza la mayor parte de la digestión. Pasamos siguiente. Entonces, acá tenemos un esquema de ¿cuál es la función del sistema digestivo? Ya, porque muchos dicen digerir, ya. Ya, muy bien. Nosotros cuando comemos no nos damos cuenta de que lo que comemos es bastante grande. Incluso si nosotros lo molemos,
en nuestra boca, nos vamos a dar cuenta de que sigue siendo bastante grande. Porque nuestras células son así, chiquititas, ni siquiera podemos verlas. Para que algo tan grande entre a la célula, tiene que ser cortado, transformado. Y esa es la función del sistema digestivo. Pasamos siguiente. Entonces dijimos que todo comienza en la cavidad bucal. En la cavidad bucal, no, la anterior por favor. Aquí dice, recepción del alimento, evaluación del alimento, masticación, trituración y formación del bolo digestivo. Si nosotros no tuviéramos la boca, no podríamos primeramente probar, ¿no?, si algo está en mal estado, porque ahí comienza la digestión. Si nosotros no saboreáramos la comida, ¿sería agradable comer? No. Pero a veces ni eso apreciamos, que el Señor nos ha dado la capacidad de poder disfrutar de los alimentos. Cuando, no sé si alguno tuvo la oportunidad de tener COVID, yo la tuve. Y era triste porque la comida sabía a metal, no sabía nada. Bueno, fuera que no supiera nada, porque en la gripe tú no sientes el sabor de los alimentos, pero en el COVID no sabía nada, o sea, sabía a metal, todo sabía a metal. Para mí, comía arroz, sabía a metal, verduras, sabía a metal. Todavía le quise poner más condimentos, kion, ajo, peor. Dije, mejor creo que no como nada, porque de verdad que no era agradable comer. Ahora imagínense para una persona que vive siempre enferma. No es muy agradable, ¿no? Y en ese sentido, tal vez me salga un poco del tema, pero la parte mental afecta bastante, porque si una persona no come feliz, no come con agrado, eso va a ser una dificultad para que también pueda sanarse. Y ahí es donde entra la parte de saber cómo preparar la comida, cómo decorarla, para que el enfermo pueda estar feliz de que está comiendo algo que lo va a sanar. Bueno, Dios lo va a sanar a través de ese medio. Bien, entonces seguimos con la cavidad bucal. ¿Qué es lo que yo quiero que nosotros entendamos de esto? ¿Alguien sabe a qué pH está la saliva? Ya, muy bien, 7. Perfecto. Entre 6 y 7. Ahora, ¿ustedes saben por qué razón la saliva, o mejor dicho, la saliva sí tiene que estar a ese pH? ¿Por qué razón? Porque nosotros decimos, sí, la saliva tiene que ser neutra, ligeramente neutra. ¿Pero por qué? Ya, muy bien. Exacto. Gracias, hermana. Nos dijeron también por acá, para el correcto funcionamiento de las enzimas. Y es interesante cuando uno comprende lo que hacen las enzimas. Pasamos siguiente. Siguiente, por favor. Bien. Entonces, acá podemos ver que la saliva contiene enzimas. Y para los que no saben, ¿qué son las enzimas? A ver, vamos a preguntar por acá. Hermanas, allá, ¿saben qué son las enzimas? Porque vamos a explicarlo y si no, después van a preguntar y no vamos a saber. ¿Qué son las enzimas? A ver, ¿alguien puede definir con una palabra qué son las enzimas? Muy bien. A mí me encanta utilizar ejemplos simples. De hecho, esto es de una clase que le hice a los niños y ellos entendieron perfecto con este ejemplo. Son como tijeras y ellas van cortando, cortan todo. Entonces, cuando nosotros introducimos el alimento en la boca, comienza la función de las enzimas. Y ellas van a cortar. En este caso, en la saliva va a comenzar la digestión de los almidones. ¿Y dónde encontramos los almidones? ¿Ya? ¿Dónde encontramos los carbohidratos?
Muy bien. Ya, entonces, cuando nosotros consumimos esos alimentos, específicamente va a comenzar la digestión en la boca. ¿Cuál es el problema de esto? Número 1. ¿Cuánto demoramos nosotros en comer? O en masticar. ¿Cuánto masticamos? Ya cada uno tiene la respuesta, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema de que yo no mastique bien? Porque nosotros pensamos de que simplemente tenemos que comer. Listo, comemos. Pero la forma en cómo comemos va a hacer la diferencia. Cuando yo no mastico bien, ya, el alimento pasa a medio digerir. Las tijeras no hacen esto. Entonces, pasan moléculas muy grandes. Y los órganos que están más abajo van a pagar, como se dice, ¿no?, los platos rotos de lo que no se hizo antes. Porque alguien tiene que hacer el trabajo que el otro no hizo. Muchas veces eso pasa hasta en la vida cotidiana. Si mi compañero de trabajo no hizo una parte, yo voy a tener que hacer lo que él no hizo porque me va a perjudicar a mí. Y es lo mismo acá. Si yo no mastico bien la comida, especialmente los carbohidratos, en mi estómago tal vez no va a pasar nada, pero en el intestino delgado sí. Y eso lo vamos a ver. Muchas veces nosotros pensamos que hay síntomas que simplemente los va a sanar una hierba medicinal. Y nos damos cuenta que con un hábito tan simple como masticar, podríamos ahorrarnos muchos síntomas. Y esto no lo digo porque lo estoy inventando. Cuando tengo la oportunidad de hablar con pacientes, ellos me dicen, señorita, ¿qué puedo tomar? Porque tengo muchos gases. Y yo le empiezo a preguntar, ¿qué comes? Me cuentan, ¿no? Ya. ¿Cuánto te demoras en comer? Eso le pregunto. 15 minutos. Su sopa, su segundo y su matecito. 15 minutos. ¿Será que hace la digestión bien? No. Y eso no solamente pasa con la gente del mundo, también pasa con la gente que ya conoce, ¿no?, sobre la alimentación saludable. Porque no sabemos comer. Si yo no comí bien, no mastiqué bien, cuando eso llega a mi intestino, mis microorganismos no van a saber qué hacer con esa comida. O van a digerirlo y van a producir sustancias que no deberían estar produciendo. Y por consecuencia vamos a tener gases. Por decirlo muy cotidianamente. Pero nosotros lo vemos como que es normal, ¿no? No, es que como los vegetarianos consumen mucha fibra, entonces siempre sufren de eso. ¿Será así? Y lo que le dije a los niños fue lo siguiente. Les dije, vamos a hacer lo siguiente porque yo necesito que ustedes apliquen. No me interesa que ustedes sepan a cuánto es el pH de la saliva, o cuánto tiempo tienen que masticar, o que la enzima de la saliva se llama amilasa salival. Lo pueden saber, pero la verdad es que no me interesa mucho que sepan eso. Me interesa que lo hagan. Entonces les dije, van a comer como siempre lo hacen y se van a tomar el tiempo. Pero a conciencia, coman como siempre lo hacen. Tómense el tiempo. Si se demoran 15 minutos, ya saben, están mal y tienen que empezar a aprender a masticar. Si se demora media hora, entonces ahora empiecen a comer a conciencia. Mastiquen bien. Lo ideal sería que nos tomáramos 1 hora para masticar, lo ideal cuando tenemos tiempo. Porque por cada masticada vamos triturando y eso va a hacer que nuestras células puedan absorber mejor lo que hemos comido. Y para la gente que dice que no tiene tiempo, no tengo tiempo, señorita, es que tengo deuda, me falta la plata, tengo que trabajar. ¿Usted sabe que gasta más dinero muchas veces cuando no mastica? ¿Cómo es eso?, me dice. Cuando ustedes
por ejemplo, comen quinoa y no la mastican bien, ¿han visto cómo sale por el inodoro? O las semillitas pequeñas, que de hecho es un hábito muy saludable observar sus heces. Deberían tener ese hábito porque las heces nos van diciendo cómo está nuestra salud intestinal. Entonces imagínense, si no mastico bien, estoy botando comida por el inodoro. Estoy perdiendo plata por no saber masticar. Suena gracioso, pero yo creo que a la gente que le interesa, pues tiene ese problema, podría ayudarle a concientizar un poco de que hay cosas pequeñas que podemos hacer para tener salud y también ahorrarnos la economía, ¿no? Porque la situación que está sucediendo actualmente nos va a llevar a eso, a comer en menos cantidad. Pero porque comamos menos no significa que vamos a estar mal, porque si sabemos masticar vamos a aprovechar bien lo poco que tenemos. ¿Bien? Pasamos siguiente y seguimos con la faringe. ¿Ya? La faringe es una parte del sistema digestivo también que conecta la boca con el esófago. Una función más que podamos decir importante, bueno, la epiglotis se encuentra allí y es un cartílago que va a impedir que nosotros pasemos la comida por el tracto respiratorio. Esa es la importancia de esa zona, ¿ya? Cuando nosotros nos atoramos es porque justamente respiramos y la comida quiso pasar por la tráquea. Entonces, para evitar que nos atoremos, tosemos. Es un reflejo, ¿ya? Así que por esa razón hay que comer despacio y no hablar mucho cuando estamos comiendo. Que de hecho, ese es otro mal hábito, ¿no? Porque tragamos aire. Tragamos bastante aire cuando nosotros comemos. Está bien conversar, ¿no? Pero hay gente que creo que más traga aire que la comida. Bueno, hay que ser moderados en todas las cosas, ¿no? Bien, seguimos para avanzar. Vamos a pasar a la parte del esófago. Sí, el esófago. Entonces dice acá, conecta la cavidad bucal y la faringe. Bueno, vamos a decir que es un puente, ¿ya? Un puente que conecta estas partes del tubo digestivo. Pasamos siguiente. Tenemos también el famoso estómago. El estómago es un órgano que creo que hemos abusado bastante de él. Yo personalmente abusé mucho de mi estómago. Ya les dije que a mi corta edad de 11 años tuve gastritis. Tenía gastritis crónica, me hicieron una endoscopía y me encontraron que tenía Helicobacter pylori. Y interesante porque, pues obviamente yo no tenía buenos hábitos. No consumía verduras, no consumía cosas integrales. Y yo que recuerde a mi corta edad creo que no tomaba agua. Solamente eran jugos, bebidas, cosas procesadas. Entonces no era de sorprenderse que a esa corta edad tuviera gastritis. Pero la gastritis es una enfermedad que no es solamente física, ¿no? También afecta mucho la parte mental. Eso yo creo que lo vamos a ver en la parte de salud mental. Y es cierto, muchas enfermedades son emocionales. Y el sistema digestivo está muy conectado al sistema nervioso. Entonces, todo lo que nosotros pensamos va a afectar al funcionamiento de estos órganos. Y acá hago un paréntesis. ¿Ustedes pueden controlar sus órganos? ¿Cómo funcionan? Le dicen al estómago, oye, tritura la comida, al intestino absorbe la comida. No, se hace en automático. Pero si nosotros no tenemos paz mental, esas funciones no se van a realizar correctamente. Ese es solamente un paréntesis. Pero si nosotros aprendemos, número uno, ¿no? Las leyes de salud, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer y qué no? Y también dejamos que el Señor obre a través de su palabra y que nos dé esa paz, pues vamos a tener, por consiguiente, los beneficios de haber recuperado la salud. Bien. Seguimos con el estómago. Entonces, acá nos dice de que en el estómago vamos a recibir lo que es el bolo alimenticio.
Se van a mezclar los alimentos, va a ocurrir la digestión química y enzimática y también tiene la función de liberar, ¿cierto?, el contenido gástrico. ¿Qué es lo que principalmente se digiere acá? Yo creo que ustedes lo saben. ¿Qué macronutriente? Las proteínas, muy bien. Entonces, cuando una persona automáticamente apenas come un alimento y le sienta mal enseguida, es el estómago el problema. Y muy posiblemente no pueda digerir proteína. ¿Por qué sucede eso? Pues hay muchas causas, pero la principal causa pues es que nuestro estómago, pasamos siguiente, y otra más, por favor. Ahí. Entonces podemos ver acá que el estómago tiene bastantes capas. Pero la primera capa que se daña es la que está más arriba, que es la capa mucosa. En esa capa mucosa, miren, antes de seguir, ¿a qué pH se encuentran los jugos gástricos? A 2, ¿cierto? Y a ese pH, yo creo que el estómago o cualquier tejido ya estaría destruido, ¿no? Pero, ¿por qué no nos sucede eso? Porque está cubierto por una membrana, dice la hermana, ¿cierto? Miren, las células del estómago no están hechas de otro material, no son superpoderosas, pero el Señor puso algo en ellas para que no fueran afectadas por este ácido. Y es que tienen la capacidad de fabricar moco. Entonces, esa mucosidad reviste el estómago y hace que el ácido no digiera al estómago, porque ese ácido podría perfectamente digerir. Miren, nosotros estamos formados por proteínas. Ya cuando ustedes estudien la célula van a ver que estamos formados por proteínas. Y si esas enzimas gástricas digieren proteína, ¿cómo es que no destruyen al estómago? Cuando nosotros no hemos comido nada, nuestro estómago, ya, las células del estómago secretan el moco, pero también secretan las enzimas, las tijeras, ¿no? Pero vamos a decir que esas tijeras tienen un candado, están cerradas. Así secreta eso, las enzimas del estómago. De esa manera no se digiere. Y cuando nosotros comenzamos a ver la comida, se activa la señal para que comience la secreción de jugos gástricos. Ácido clorhídrico. Comienza a venir el ácido clorhídrico y ese ácido va a activar las tijeras, va a romper el candado y las tijeras van a empezar a cortar porque la comida ya ingresó. Y todo ese mecanismo, yo les pregunto, ¿será al azar? Es increíble cómo es que todo está conectado, cada función está sincronizada. Si no he visto la comida, no la he saboreado, las enzimas no se activan, comienzan a activarse cuando ya ven la señal. Porque si estuvieran todo el día activas, pues obviamente nos dañaría el estómago. Y ahí también va otra ley de salud, que debemos tener horarios para comer. Porque si se pasan los horarios, el estómago también comienza a activar las enzimas y eso va a hacer daño a la mucosa gástrica. Entonces, vamos conociendo por qué razón hay leyes, hay la fisiología, ya que nos enseña por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Pero el Señor ya lo dijo en su palabra. La hermana Wade escribió que había que tener horarios para comer y respetar los horarios de comida. Ya acá vemos por qué. Pasamos siguiente. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Bien. Vamos a avanzar porque ya el tiempo se nos va a terminar. ¿Cuánto tiempo nos queda? 5 minutos. Bien. Entonces, vamos a seguir con la parte del sistema digestivo. Ya. Pero lo que yo quiero ahora es resumir un poco, porque en realidad el tiempo ya se nos fue.
Bien, vamos a terminar. ¿Pueden pasar a la diapositiva 58, por favor? Vamos a adelantarnos un poco. ¿Ya? Acá. Como ya el tiempo se nos hizo muy corto, vamos a finalizar con esta frase que ayer yo les había comentado. ¿Somos lo que comemos? Después de solamente la primera parte del tema, porque era en realidad, hemos avanzado solo un tercio, pero yo creo que ya podemos deducir. ¿Será que solo somos lo que comemos? ¿Y si no sabemos comer? Entonces no solamente somos lo que comemos, también somos lo que digerimos. Pasamos siguiente. Allá. Dice así: el hombre se alimenta de lo que digiere y no solamente de lo que come. Porque si yo tengo una comida muy bien hecha, pero no mastico bien, ¿qué dijimos? Que no se va a absorber. Y otra cosa más, si yo no sé combinar los alimentos, también es otro problema. No solamente soy lo que como, porque acá, por ejemplo, vemos una comida muy saludable, podría decirse, ¿no? Quinoa, un pastel de verduras y de postre una ensalada de frutas. Pero cuando eso se digiere, ¿qué sucederá? Una fermentación, ¿cierto? Entonces, también aprender las combinaciones de alimentos va a ser muy importante. Pasamos 2 diapositivas más. Para finalizar, vamos a meditar en estos textos. Dice: siempre debo aprender la forma de cuidar de este edificio, el cuerpo que Dios me ha dado para que pueda preservarlo en la mejor condición de salud. Debo comer aquellas cosas que serán para mí mejor bien físico y debo tener sabiduría para ser un fiel guardián de mi cuerpo. Cada cual tendrá que responder ante Dios por sus hábitos y prácticas. Por tanto, la pregunta que nos incumbe no es ¿cuál es la costumbre del mundo?, sino ¿cómo debo conservar la habitación que Dios me dio? Y vamos a ver de que hay muchas cosas que podemos hacer. Miren, la masticación fue una de ellas. Y yo espero, al igual que le dije a esos niños que les había comentado, de que comencemos a ser conscientes de eso. Porque si en las cosas pequeñas nosotros no podemos, ¿no?, decirle: Señor, ayúdame a hacerte fiel en eso pequeño, ¿cuánto más en las cosas grandes podremos hacer? Pasamos siguiente, por favor. Y para finalizar quiero meditar en esta parte que dice así: si hay algo que es digno de hacerse, es digno de hacerse bien. No importa cuál sea el trabajo que hagan, realícenlo fielmente. Sean veraces hasta en los detalles más pequeños. Lleven a cabo obras de amor cada día y pronuncien palabras alegres. Prodigan sonrisas al recorrer el sendero de la vida. Al trabajar de este modo, Dios colocará su aprobación sobre ustedes y algún día Cristo dirá: bien, buen siervo y fiel. El Señor no los felicita por los discursos elocuentes que hayan pronunciado, ni por la fuerza intelectual que hayan manifestado, ni por los donativos liberales que hayan hecho. Más bien, los recompensa por el cumplimiento de los deberes pequeños que generalmente se pasan por alto. Y esto es este es el fin, ¿no?, de todo esto. Como bien dijo la hermana en la mañana, que fue algo que me gustó bastante, ¿no?, que hay cosas pequeñas que nosotros podemos hacer. Y sabemos tanto, tal vez, del agua, ¿no?, pero no tenemos el hábito de tomar agua. O sabemos tanto de que, miren, la fisiología, que hay que masticar, pero a la hora de masticar, tragamos. Entonces, acá el Señor nos dice de que Él quiere que aprendamos a ser fieles en los deberes pequeños que generalmente se pasan por alto, ¿ya? Y obedecer esas leyes de salud que muchas veces pasamos por alto, nos van a ahorrar el sufrimiento. Y eso es lo que quiere el Señor. Este es el propósito de la Reforma Pro Salud: aliviar el sufrimiento. Bien, terminamos entonces. Muchas gracias por su atención.
Continuaremos con la siguiente parte mañana y que el Señor les bendiga. Amén.